Buenas noches, jóvenes y señoritas. Vamos a adentrarnos al tema de la argumentación y la contraargumentación. Este es un nuevo tema en la materia del lenguaje. Vamos ahora con lo que es la práctica. Esta práctica está dentro de las actividades de aprendizaje en la plataforma. Igual lo tienen que verificar en la página 109. En la página 109, en la primera parte, nos dice que realicemos la siguiente actividad. ¿Ya? Vamos con el punto 1. Hay que iniciar con este planteamiento o esta idea o esta oración. Está con negrilla, fijémonos aquí, dicen los videojuegos son perjudiciales para los estudiantes. Este es un planteamiento, una postura de alguien que considera que los videojuegos son perjudiciales para los estudiantes. Ahora, ¿cuál es la actividad que hay que realizar respecto a este planteamiento? ¿Ya? Vamos con el punto 2. Hay que hacer un pequeño debate. Aquí dice que tenemos que hacer un pequeño debate sobre este planteamiento, ¿ya? Entonces, lo siguiente es las consignas, ¿ya? Vamos a responder con estas dos preguntitas para este planteamiento de los videojuegos que son perjudiciales para los estudiantes. Inciso A, ¿cuál es mi postura acerca de los videojuegos? O sea, que usted va a responder, ¿qué opina usted sobre los videojuegos? Si usted está a favor de que, ¿no?, que los estudiantes participen en los videojuegos, son educativos, no sé, entonces de acuerdo a la idea que usted tenga, va a escribir en su cuaderno. Y en el inciso B, o pregunta número 2, podríamos llamarlo así, responden a la pregunta de cuáles son las ventajas o desventajas de los videojuegos. ¿Qué ventajas positivas, ¿no?, cosas positivas tienen los videojuegos, o qué cosas no positivas o no adecuadas para los estudiantes tienen los videojuegos? Entonces esas dos preguntas van a responder en su cuaderno. Vamos ahora con la teoría. Vamos a hablar de la argumentación. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es una variedad discursiva, o sea, que está relacionada a los discursos. Discursos podemos poner en ejemplo a los actos cívicos. En los actos cívicos del 6 de agosto, que no hace mucho se ha subido por YouTube, ¿no? El acto cívico virtual que se ha desarrollado. También hay actos cívicos que se han desarrollado de manera presencial, y también hay algún profesor de turno que le toca decir las palabras alusivas a la fecha, entonces realiza su discurso. Así también las autoridades máximas de alguna institución, entonces también realizan su discurso, ¿no?, respecto a un punto en común, en este caso sería el 6 de agosto. Entonces, fijémonos acá que dice que consiste en defender una idea, una tesis mediante pruebas y razonamientos. Es una prueba lógica para justificar o refutar algo. Es un diálogo con el pensamiento del otro para transformar sus opiniones. Utilizamos un argumento para defender una posición o para contradecirlo. En la materia de filosofía, me imagino que avanzaron este tema, o quizás lo van a avanzar más adelante. Está relacionado este punto, la argumentación, a debatir sobre cualquier tema. Puedo plantearle la misma temática de los videojuegos, puedo plantearle la educación en la distancia. ¿Qué opinan ustedes como estudiantes sobre la modalidad de educación a distancia, virtual, ¿no? ¿O qué opinan sobre las herramientas tecnológicas, Zoom, Classroom, Kahoot, etcétera? Entonces, respecto a eso, ya cada quien tiene un punto de vista, ¿no es cierto?, ya sea a favor o en contra. Entonces, si usted está a favor sobre ese punto de vista, ese planteamiento, cualquier planteamiento que se le presente, entonces usted va a defender su postura. ¿Por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo? Con argumentos, con cosas fehacientes, con documentos fehacientes, con pruebas lógicas que van a justificar su postura, que está de acuerdo o no está de acuerdo. Dice también que es un diálogo con el pensamiento del otro para transformar sus opiniones. O sea, ¿qué es el objetivo de la argumentación? Tratar de que mis interlocutores, las personas, mis receptores, opinen o tengan una idea similar a la que yo opino. Entonces, en eso consiste la argumentación, ¿no? Transformar las opiniones de los otros. Utilizamos un argumento para defender una posición o para contradecirla. También se dice que el argumento está dentro de lo que es obviamente la literatura, el teatro y la cinematografía, lo que es el cine. Es el conjunto de situaciones, hechos, acciones que tienen lugar en el transcurso de una narración, ya sea literaria, dramática o fílmica. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de argumentación? Probar o demostrar una idea o tesis ante un receptor. Otro, oponerse y persuadir al receptor.
mediante un razonamiento claro, lógico y no contradictorio. Entonces, el argumento podemos observarlo, como aquí dice, en lo que es en los textos narrativos, ¿no? En un cuento, en una leyenda, en una novela. Siempre se va a plasmar ahí una serie de situaciones que va a envolver al personaje, al personaje antagónico, ¿no? En este caso sería el personaje malvado, y a todos los participantes de esta novela, cuento, etcétera. Entonces, cada uno, pues, de acuerdo a lo que se le presenta la temática en el transcurso de esta narración, va a plantear su argumento a favor o en contra, que generalmente se desarrolla este tipo de literatura. Siempre hay una temática, como en esta novela hay una temática, se desarrolla la temática, para bien, para mal, y al final tiene un desenlace, pero siempre va a haber un punto de vista tanto de los actores principales como de los actores secundarios, hasta del antagonista, ¿no? Que tiene su postura, ya sea para bien o para mal. Entonces va a defenderlo hasta el último, su postura. Ya sea una postura adecuada, positiva o una postura negativa, que al final es el papel que tienen dentro, en este caso, de la telenovela, ¿no? Vamos ahora con las partes de la argumentación. Son 3. Tesis, argumento y conclusión. La tesis es la idea que se defiende. Por ejemplo, habíamos dicho que los videojuegos, ¿dónde está? Vamos arriba. Los videojuegos son perjudiciales para los estudiantes. Esa es una tesis. Ahora la B. ¿Qué son los argumentos? Son las pruebas o razonamientos que sostienen la tesis para convencer al receptor. Entonces, respecto a esta idea, que los videojuegos son perjudiciales para los estudiantes, entonces aquí respecto a eso va a venir una serie de argumentos que va a apoyar este planteamiento, ¿no? ¿Qué podría poner o qué podría pensar yo como argumento? Bueno, yo considero que los videojuegos son perjudiciales para los estudiantes. ¿Por qué? Porque se convierte en un vicio. Puedo decir eso, porque se convierte en un vicio y no los deja realizar su tarea en las distintas materias. Yo tengo un argumento. Y así puedo ir buscando una serie de argumentos que acompañen esta postura, que son los videojuegos, son perjudiciales para los estudiantes. Luego vienen, por último, la conclusión. La conclusión que sería es la formulación de tesis y el resumen de lo planteado. O sea, algo similar a al primer punto de la tesis, ¿no? Que es la idea que se defiende. Que al final yo, receptor o persona público, ¿no? Voy a formar mi propia tesis, de acuerdo a lo que he escuchado. Entonces puedo decir, sí, los videojuegos son perjudiciales para los estudiantes porque se convierten en un vicio para ellos. Entonces ya lo voy aumentando y ya se transforma mi tesis personal. O de acuerdo a lo que usted tenga como una tesis, ¿no? En su mente, y eso ya vendría a ser su conclusión. Vamos ahora a ver los tipos de argumentos. Tenemos los argumentos deductivos, los inductivos, los abductivos, los causales y por generalización. Vamos a ver el primero. Los argumentos deductivos. Un argumento deductivo es aquel cuya conclusión deriva de manera necesaria de sus premisas. A esta propiedad exclusiva de este tipo de argumentos se le denomina validez. Lo que nos importa es determinar si es una estructura válida, es lo que lo distingue de otro tipo de argumento. Bien, cuando hablamos de deducción, estamos partiendo de lo general a lo particular, de arriba hacia abajo. Vamos con la premisa 1. Los gatos maullan. Estamos hablando estamos generalizando acá, los gatos maullan, que todos los gatos, sean hembras, machos, pequeños, grandes, crías, ¿no? O ya adultos gatos maullan. Premisa 2. Pelusa es un gato. Ahora estoy bajando, estoy deduciendo. Ya dio un nombre de algún animalito que es gato, y ya lo estoy identificando que es hembra, ¿no? A decir pelusa, es un gato. Y la conclusión vendría a ser pelusa maulla. Ya digo que pelusa, aparte que es un gato, maulla. Ya sería una conclusión de manera general. Entonces a eso se refieren los argumentos deductivos. ¿Ya? Vamos ahora con los argumentos inductivos. Los inductivos serían lo contrario a los deductivos. Van de lo particular a lo general, de abajo hacia arriba. Vamos a ver con el ejemplo. El argumento inductivo es un tipo de razonamiento donde se parte de premisas particulares para establecer enunciados universales. Vamos con el ejemplo. Pedro se lanzó al lago y salió mojado. Ya, tenemos la idea en nuestra mente, ¿no? Se lanzó al lago y salió mojado. Ahora vamos con otro.
María y Juan también se lanzaron al agua y salieron mojados. O sea que estamos aumentándole más complejidad, ¿no? María y Juan también se lanzaron al agua y salieron mojados. Por conclusión, tenemos que todas las personas que se arrojan al agua salen mojadas. Si ya vimos que Pedro se lanzó, era uno, después María y Juan eran dos, entonces ya concluimos que todas las personas que se arrojan al agua son mojadas, porque sabemos que Pedro, María y Juan son personas. Esa sería la conclusión, que van de lo particular a lo general. Vamos con el inciso C, argumentos abductivos. Los argumentos abductivos es aquel que partiendo de una afirmación o de un hecho, permite extraer una hipótesis. El razonamiento que se usa en estos argumentos es el de silogismo, que usa dos partes o premisas de las cuales extrae una conclusión. Ya, vamos a ver con los ejemplos. Vamos con este ejemplo de acá que dice premisa 1. Todas las personas son mortales. Es algo así este pensamiento abductivo, algo general, universal. Bien, a tener ejemplo, al decir todas las personas son mortales, estoy diciendo que usted, que está a través de la pantalla o a través de su celular, distintos nombres que tengan, cada uno de ustedes o yo también, estoy incluida, somos mortales, toditos somos mortales. Y premisa 2, ya especifico a alguien, aquí en este caso dice Antonio es una persona, estoy diciendo que una persona, Antonio, no sé, puede llamarse Luz, César, etcétera, es una persona, Ana es una persona. Y conclusión, como ya utilicé ese nombre, identificó un nombre de varón masculino, entonces puedo decir en conclusión, Antonio es mortal. Porque aquí está mi premisa universal general, dice que todas las personas son mortales, entonces cualquier persona, ya sea Antonio o cualquier nombre que yo le dé acá, femenino o masculino, primero digo que es una persona y al final es mortal. Y cumple con lo que es esta premisa acá, persona mortal, ¿no? Aquí tenemos en persona desglosado y conclusión mortal. Vamos ahora con los argumentos causales. El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa. Tiene que haber algo, algo que dé lugar a una consecuencia, ¿no? Para determinar un efecto. Su conclusión dice, A causa B. Por ejemplo, mi perro ha muerto porque comió un cebo envenenado. O sea, que aquí está diciendo que el perro murió, ¿por qué? Tiene una causa, comió un cebo envenenado. Cumple esto, ¿no? Lo que dice acá, argumentos causales. Y otro ejemplo, existe la fotosíntesis en la planta porque existe el sol. O sea, que si no hubiera el sol, no hubiera fotosíntesis. Tiene su causa. Vamos ahora con este argumento por generalización. Es una estrategia que sirve para presentar una conclusión general a partir de los hechos particulares, similar a lo que habíamos visto de deducción, ¿ya? De general a partir del hecho particular. Estos hechos tienen que guardar características e información comunes que permiten formular una generalización coherente y válida. Vamos con los ejemplos para que podamos entender mejor. Todos los que juegan algún videojuego presentan problemas en la vista. Entonces estoy diciendo acá de manera general, generalizada, que todos los estudiantes, ¿no? O personas mayores, aquí no especifican. Aquí me dice todos, puedo considerar aquí son niños, niñas, ancianos, ancianas, jóvenes, señoritas, adolescentes, niños, niñas, vuelvo a decirlo. Juegan algún videojuego, presentan problemas en la vista. No especifica aquí. Pero aquí ya, en la segunda premisa, ya identifico a una persona varón, ¿no? Dice José juega Fortnite, que sería un juego. Otra premisa, José tiene problemas en la vista, o sea que va relacionado, ya especifica acá el videojuego que ha jugado o que está jugando, y que ese videojuego pues le causa este problema. Por eso estamos generalizando. Aquí generalizamos y acá la realizamos en hechos particulares. A eso se refiere la argumentación. Vamos con la contraargumentación. La contraargumentación es una estrategia argumentativa que consiste en anticipar posibles objeciones a la tesis que se defiende y contrarrestarla con el fin de fortalecer la argumentación. O sea, ¿en qué consiste la contraargumentación? Es una refutación o razonada y contundente de los argumentos que presenta un oponente. Cuando usted escuche hablar de contraargumentación, siempre es relacionado a la contra o lo contrario o la antítesis de la argumentación que va a estar
en contra, o va a ser un oponente, como aquí dice, a través de planteamientos de invalidación de sus argumentos y fundamentación de los propios argumentos. Vamos a ver cuáles son los elementos de la contraargumentación. Tenemos a la síntesis del argumento contrario. Aquí en esto se expone brevemente la postura contraria. Cuando hablas de síntesis, algo corto, directo, breve. 2, acá tenemos la presentación del contraargumento. Se da a conocer el argumento que objeta el argumento contrario. Claro, siempre es preciso saber cuál es el argumento para que yo presente mi contraargumentación a ese planteamiento en el argumento. Otro, invalidación del argumento contrario. ¿Cómo se lo realiza? Desacreditando o desvalorizando o minimizando el argumento contrario, exponiendo falencias, ¿no? o falsos, sus puntos rebatibles y nuestras objeciones. Vamos ahora con la refutación. ¿Qué es la refutación? Está relacionada con las categorías y ejemplificaciones apropiadas. Por ejemplo, los padres, los abuelos y en realidad toda la familia de Antonio son bolivianos. Entonces, al decir todo esto, los padres, los abuelos y en realidad toda la familia de quién? Antonio son bolivianos. Entonces, por lo tanto, ¿qué digo? De Antonio, entonces viene a ser un boliviano. Por lo tanto, Antonio es boliviano. ¿Ya? Este es un ejemplo. Tenemos acá. Podemos responder críticamente a este argumento. Primero, cuestionando que los padres, los abuelos y en realidad toda la familia de Antonio sean bolivianos. ¿Cómo lo puedo cuestionar? ¿Cómo puedo estar seguro yo de que toda la familia de Antonio son bolivianos, ¿no? Tendría que haber pruebas, certificados de nacimiento, etcétera. Entonces yo ya voy viendo con qué ideas, argumentos o contraargumentos puedo tener frente a este planteamiento o argumento, ¿no? Va a decir que realmente Antonio es boliviano. 2, poniendo en duda que el hecho de que los padres, los abuelos y en realidad toda la familia de Antonio sean bolivianos sea una razón para creer que el ambiente, que él también lo es. Esta apoya lo que acabo de decir para la cuestionante para los padres, los abuelos y toda la familia también sean bolivianos. O sea, tiene que haber pruebas, ¿no? Que demuestren realmente este planteamiento. 3, preguntar si no hay otras razones para creer que Antonio no es boliviano. Hay que preguntar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a considerar que Antonio sea boliviano si no tengo realmente tal vez una prueba concisa, ¿no? En documentos que me demuestren que Antonio es boliviano? También podemos responder dando razones para creer, por ejemplo, que algunos miembros de la familia de Antonio no son bolivianos y que el hecho de que los padres y los abuelos y en realidad toda la familia de Antonio sean bolivianos no es una razón para creer que él también lo sea. 2, que Antonio no es boliviano. Aquí ya encontramos más ejemplos de cómo poner en duda ese planteamiento que tenemos aquí, ¿no? Que los padres, los abuelos y en realidad toda la familia de Antonio son bolivianos. Por lo tanto, Antonio es boliviano. Entonces, fíjense que tenemos varios tipos de contraargumentos para, pues, ¿no? Hacerlo confundir a las personas, o sino, o tener mi punto de vista, contradecir este argumento. Distinguimos entonces 3 tipos de argumentación. Tenemos la objeción, la recusación y la refutación. Estos nombres están relacionados a lo que es el trabajo de un abogado, si ustedes se dan cuenta, en lo que es en los jueces, los fiscales, ¿no? Pero vamos con el inciso A, objeción, que consiste en una impugnación, o sea, una contradicción o una réplica en contra de una afirmación. Cuando hemos visto tal vez a una escena de algún filme, ¿no? Una película que está en una sala de juez, donde están divagando sobre un caso, en un caso X, entonces ya va hablando, no el abogado, sino la persona que está en ese momento que tiene que hablar sobre su situación, entonces se escucha a veces decir objeción, ¿no? De parte del fiscal o sino mismo abogado de una de las partes. Entonces, cuando dice objeción, eso significa que es una impugnación, está contradiciendo la afirmación que tal vez dijo antes y no está de acuerdo, ¿no? Vamos ahora con lo que es la recusación. Es el procedimiento mediante el cual se solicita la abstención de actuación. Recusación, ¿no? Se solicita la abstención de actuación. ¿Qué es
abstención, no hacerlo, ¿no? Abstenerse de hacer algo. Y la refutación es hallar el error en una argumentación general y explicar el mismo mediante el uso de citas, razones o pruebas. Claro, la refutación vendría a ser, ¿no? Cuando tenemos el ejemplo de acá, dice que el más grande elemento que influye en el clima es el sol. Puedo refutar, puedo decir no estoy de acuerdo que el más grande elemento que influye en el clima sea el sol. Pienso también que es la luna, o puedo decir, no sé, algún otro planeta. Entonces ya estoy diciendo un contraargumento o una refutación. Que a lo largo de la historia de la humanidad se ha podido comprobar que el clima se ha sintonizado de manera regular, dice acá, a los cambios cíclicos producidos por la radiación solar. Entonces, eso es lo que acá dice a lo largo de la historia. Es un argumento que está favoreciendo a este otro, a esta otra, a este otro argumento, ¿no? Pero si yo quisiera tal vez contradecir esto, entonces puedo decir, con lo que hace un momento he dicho, ¿no? que no es el sol el que influye sobre el clima, sino es la luna, los cambios también de la luna, ¿no? Por las fases que pasa la luna. Miren, acá hay un contraargumento frente a este punto de vista. Dice, aunque el sol es un factor importante, no es lo único. En este caso se ha comprobado que el efecto invernadero es más potente. Fíjense que ya está contraargumentando a este argumento. Bastante, ¿no? Y acá tenemos la temperatura de la Tierra iba en alza, pero ya se detuvo. Es un argumento. Ahora vamos con el contraargumento. Hace más de una década que el registro meteorológico no tiene nuevos signos de calentamiento. Y aquí sería el contraargumento. Durante la última década se presentaron dos particulares fenómenos meteorológicos, el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, por lo que los datos obtenidos no son fiables. ¿Está qué? Para contradecir siempre, ¿no? El contraargumento contradice lo que dice el argumento y por ende, pues no va a cambiar bastante esta premisa, esta teoría que tienen, ¿no? Esta hipótesis respecto a algo. Si analizamos acá, hay una actividad, hay que analizar el contenido de la película 12 hombres en Pucón. ¿Ya? Eso se los voy a bajar, video de esta película. Les voy a compartir el link en el grupo de WhatsApp y también lo voy a compartir en la plataforma. Y para esta película, fijémonos acá, hay una serie de preguntas, ¿no? Dice acá, después de ver la película, responde las siguientes preguntas. Dice, ¿es culpable o no el muchacho del asesinato de su padre? Y así tenemos varias preguntitas. Son unas 4 preguntas, ¿ya? Hay que responder respecto a esta película con estas preguntas. Vamos ahora con los textos argumentativos. ¿Qué son los textos argumentativos? Presentan recursos, justificaciones, alegaciones, con el objetivo principal de persuadir al lector sobre una determinada temática y punto de vista. Es importante su estudio porque destaca la capacidad para expresar ideas, opiniones y la posición sobre determinado tema. Ya, los textos argumentativos son escritos que puedo yo escribir anticipadamente, prepararme, ¿no? Ya tengo más justificaciones, ya voy pensando, no lo pienso en el momento, sino hago una especie de estudio y preparo mi material, ¿no? O mi texto argumentativo en este caso, en este caso, contraargumentar o apoyar el argumento, ¿no? O la idea que se tiene sobre algún punto en común que estamos tratando o cierta temática. ¿Cuál es la composición de los textos argumentativos? Consta primero de una introducción, luego un desarrollo y conclusión. Fíjense que algo es similar a estos componentes. Ahí está una cuenta, una novela, una leyenda, etc. Y después cada una de esas partes posee una función diferente. Obviamente, pues, siempre va a poseer una función diferente, porque en la introducción es la parte del inicio, ¿no? Va presentando el caso, etc. En el desarrollo ahí se presentan las situaciones bastante fuertes, ¿no? Es para favor del protagonista o el antagonista, y la conclusión, pues ahí se ve lo que es la situación de este desarrollo de las temáticas, ¿no? Se resuelve o no se resuelve, positivamente o negativamente. Bien. En la introducción presentamos el asunto que será tratado a lo largo del texto, y el desarrollo es el argumento y puede ser considerado como el corazón del texto. Y como conclusión en la parte final del texto, donde se retoma la tesis central.
Saca aquí como conclusión, venimos a apoyar o no apoyar o contraargumentar a la tesis que yo te planteo. Tomamos el ejemplo que los videojuegos no son positivos para los estudiantes, ¿no? Habíamos hablado algo así en una tesis. Después de esto, tenemos la siguiente actividad. Fijémonos acá donde dice responder las siguientes preguntas. Tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas y la última es una interpretación. Donde la última dice interpreta los siguientes pensamientos. Aquí tenemos 2 pensamientos. Van a interpretarlo y van a explicar en sus propias palabras qué piensan sobre este pensamiento. Fijémonos acá, el objetivo de la argumentación o de la discusión no debe ser la victoria, sino el progreso. ¿Qué opinan respecto a esto? Respondan en su cuaderno. Y otro, argumentar con una persona necia que ha renunciado a la lógica es como dar medicina a un hombre muerto. ¿Qué opinan sobre este pensamiento? Y ustedes responden en su cuaderno. Por último, tenemos estas actividades, que es producir, lógicamente, un texto argumentativo. Según la postura que asumas o asumes respecto a los videojuegos, a favor o en contra, eso depende de cada uno de ustedes, tienen que escribir un texto, ¿sí? Tienen que escribir en su cuaderno, tomando en cuenta los siguientes pasos. Son 4 pasos. Primero, plantea una idea o título sobre lo que va a tratar. Como en el ejemplo de aquí, vámonos más arriba, fijémonos aquí, tenemos este ejemplo, ¿no? Con el cual hemos partido el tema. Así, esta de acá sería el planteamiento. Los videojuegos son perjudiciales para los estudiantes, que es un planteamiento que algunos apoyarán y otros no lo apoyarán, ¿no? Entonces usted aquí, en esta última parte, para hacer las actividades, puede tener su propio planteamiento. Dice, plantea una idea, un título sobre lo que vas a tratar. No necesariamente los videojuegos, puedes hablar de la embarazo en la adolescencia, a ver qué otras temáticas, las clases a distancia, la pandemia, etcétera. Usted puede tomar cualquier temática. Después, escribe una introducción con el planteamiento de la tesis. Ya en la introducción usted va a escribir algo así como en la actualidad, si quiero hablar de la pandemia, ¿no? Puedo decir en la actualidad, estamos atravesando por una crisis sanitaria relacionada al COVID-19, la cual a los estudiantes, uno, porque no hay vacuna, no nos permiten pasar clases, puedo poner, ¿no? Después 2, salvaguardando la salud de los estudiantes, por eso también nos pasamos clases presenciales, y así puedo poner un poquito más en mi introducción. Ya estoy presentando el tema, cómo surgió, puedo agregarlo, ¿no? Cómo surgió este problema, surgió desde China, ¿no? Puedo decir desde la ciudad de Wuhan, que apareció esta pandemia, perdón, este problema, ¿no? Con estas bacterias, estos virus, entonces de ahí se propagó a nivel mundial. Y así, mi introducción. Luego, fíjense acá, ahí se escribe el cuerpo de la argumentación de manera puntual y objetiva. Y aquí voy poniendo más puntos sobre lo que es, cómo ha afectado a la vida de cada uno de nosotros, en nuestros estudios, en nuestra casa, en nuestro trabajo, etc. Y por último, puedo plantear una conclusión breve sobre la tesis que yo ya escribí. Entonces aquí podría ser mi tesis, ¿no? Podría ponerle puesto el coronavirus, ¿no? El COVID-19 ha afectado a la población estudiantil. Entonces ya tengo un planteamiento de una tesis. Y después de esa tesis yo trabajo estos 2 puntos últimos. Y ya me da mi conclusión final, entonces yo puedo apoyar en todo lo que he escrito y digo directamente el coronavirus o ¿no? Las consecuencias de la pandemia mundial ha repercutido en la economía de los hogares bolivianos y en la educación de los estudiantes de nivel secundario. Algo así podría poner en mi tesis, perdón, en mi conclusión breve sobre mi tesis inicial, ¿no? Ya lo dije que el coronavirus o el COVID-19 ha afectado la educación en Bolivia. Entonces hasta aquí sería el tema sobre la argumentación y la contraargumentación.